No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Bienvenidos, hoy vamos a reflexionar la primera lectura del Evangelio del día 13 de abril 2024. Bienvenidos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, había ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escoja entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaba grandemente en número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, realmente este evangelio el día de hoy nos está pasando nuevamente. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos grupos de religiosos que se dedican más a la convivencia y no al servicio de la palabra. En este tiempo mucha gente se prepara académicamente para hablar las cosas de la sabiduría, del conocimiento, de los filósofos, de los teólogos y un sinfín de conocimientos, hablando y hablando, pero la palabra de Dios se está quedando a un lado. Y ese es el peligro del cristiano católico al no reconocer, al no ser obediente y humilde, que la palabra de Dios es lo primero que tiene que ir para adelante. Se lo digo esto porque estoy conviviendo con mucha gente y mucha gente dice: eso no lo sabía porque la predicación no ha llegado. Esto no lo sabía yo porque nadie ha dicho sobre todos esos temas. Tiene razón, porque la palabra de Dios no se está predicando el evangelio. Aquí está cumpliendo y los apóstoles nos dejan a nosotros una enseñanza muy clara y puntual el día de hoy. Si usted y yo predicamos el evangelio utilizando nuestros propios medios, nuestro propio conocimiento, estaban dejando la palabra de Dios a un lado. ¿Qué dijeron los discípulos? Los discípulos dijeron: no es justo que, dejando al ministerio de la palabra y nos dediquemos a servir en la mesa, dice la versión nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. ¿Qué hicieron los apóstoles? Convocaron la asamblea, escogieron a 7 hombres e impusieron las manos y listo. ¿Y qué pasó? Dice acá: y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Aquí viene nuevamente. El concepto claro es: no es bueno dejar la palabra de Dios por hacer otra cosa. Y esta otra cosa son las obras de caridad. ¿Acaso no es importante? Sí es importante. Pero si la palabra de Dios no llega al corazón de las personas, ¿cómo va a tener obra? ¿Cómo va a caminar, practicar las obras de caridad si no ha llegado el mensaje, si no tiene fe en el Señor resucitado? Sencillamente podría haber obra, pero no tiene sentido. No es
el caminar cristiano. Pero ¿qué compromiso hicieron los apóstoles? Dijeron, nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y si ellos no fueran así, no estuviéramos en nuestra mano la palabra de Dios, porque como si la fe no hay, entonces nadie se preocupa de anunciar el mensaje, nadie se preocupa de crecer en fe, lo que es del Señor. Y otra cosa importante dice, mientras tanto la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, o sea, iba difundiendo, iba creciendo, iba llevando el mensaje a través de los apóstoles para que muchos se hayan convencido totalmente que el Señor ha resucitado y hay que practicar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice al final, a través de la palabra de Dios, a través de este conocimiento, un grupo de sacerdotes iba aceptando la fe. ¿Qué será eso? ¿Son sacerdotes? ¿Cuáles sacerdotes son? Y no que ellos son sacerdotes para no tener fe. Pero aquí dice la Escritura, cuando se predica el Evangelio, cuando se da realmente el mensaje completo, lo que Dios quiere, eso significa que la palabra de Dios empieza a caer en tierra fértil. Entonces hay un cambio en nuestro ser, hay un cambio en nuestro corazón y dejemos el orgullo, nos vamos a dejar nuestra vanidad, nos vamos a dejar nuestra riqueza, vamos a dejar nuestra pasión y nos dediquemos a buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y por eso el Señor nos invita el día de hoy para que reconozcamos que Él es lo importante, porque dijo en su palabra en estos días anteriores cuando Él decía, a ti te llamaron para que hablas de Dios, tu boca, tu mente y tu corazón es del Señor. Tus pensamientos serán para Dios, para que pueda llegar la palabra de Dios en los corazones. Cuando nuestro pensamiento, cuando nuestro deseo de hablar, cuando platicamos no es de Dios, entonces la palabra queda a media o no llega, se tapa. Y ese es el compromiso de cada uno de nosotros para que el Evangelio siga proclamando en todas nuestras regiones, porque eso es nuestra tarea. Y por eso los sacerdotes se convirtieron o aceptaron la fe, lo que es la fe de la vida del Señor. Dios les bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.